Buenas a todos y bienvenidos a una nueva entrevista para Full Esports. Yo soy el Ródogo y hoy tenemos el placer de estar con nosotros Mapache, el analista y parte del staff técnico de Grim Real Betis. ¿Qué tal estás? Hola, muy buenas, encantado. Bueno, primero que todo, sabemos que has tenido una andadura por la LEC, también estuviste por aquí por Superliga ya hace tiempo y nos gustaría que nos hablases un poco de cómo fue tu vuelta a la Liga Española de mano de Grim Real Betis. Bueno, mi trayectoria empezó por España, como bien dice, y después he estado en la LEC 3 años y llegó un momento en el que volví a España con el coronavirus y estuve hablando un poco con Motroco porque estaba aquí en Sevilla y mi familia es del Betis y tengo también pasión por el Betis y un poco hablé con él porque teníamos cosas en común, ¿no? Habíamos hecho la misma carrera, nos conocíamos de eventos y tal. Entonces le dije salir a dar una vuelta con la bicicleta. Estuvimos un día por ahí, un poco me contó qué tal el equipo, me gustó el proyecto y se quedó ahí la cosa. Después de un mes, cuando terminaron la EU-Master en off-season, yo estaba planteándome volver a la LEC o qué hacer con mi vida y él me hizo una oferta y la verdad es que me gustó porque lo más importante del proyecto para mí es que los chavales tienen muchas ganas de trabajar. Entonces es lo que a mí me aporta más valor, ¿no? Que sea fácil trabajar con los jugadores. Bueno, has hablado un poco de que te comentó el proyecto, ¿no? Que tenían, pero sin embargo hemos visto un proyecto completamente diferente aquí en el split de verano, ¿no? Varios jugadores cambiados, un estilo de juego distinto. ¿Cómo ha sido adaptarse a estos nuevos jugadores, ¿no? Por ejemplo, ya que Spectra, que tampoco es que hable castellano, la comunicación. ¿Qué tal ha sido la adaptación de este Cream Real Betis? Bueno, el tema de hablar en inglés y eso es algo que llevamos ya muchos años bastante asentado, que no es un problema ni mucho menos. Em, sí que han habido varios cambios, el de mi Duque fue un poco a última hora, que se fue, encontramos un recambio medianamente rápido, teníamos tan solo unos días, que fue Flatty, ha resultado ser un chaval bastante humilde, pese a llevar bastantes años en la liga rusa y bastante trabajador, así que muy contento con él. Y con Jack Spectra, pues toda una sorpresa. Es un cambio que tenían ya previsto cuando yo me uní al equipo y que todo el mundo habla muy bien de él, pero hasta que no llegó aquí no pudimos comprobarlo. Y la verdad es que una maravilla, chaval. Recientemente, justo hablando de tus jugadores, ha llegado LeBron de ¿Mm? vuelta a Sevilla. Y bueno, me gustaría saber un poco cómo ha sido trabajar con él a distancia, ¿no? Con una pieza que se veía desde fuera que era bastante clave en el equipo. Y claro, el no estar el día a día supongo que sería difícil. ¿Cómo ha sido crear las sinergias y un poco poder trabajar con él pese estando tan lejos? Sí, LeBron es una figura que marca liderazgo dentro del grupo, ¿no? Entonces, obviamente a distancia no es lo mismo. Hemos trabajado con él como cualquier trabajador a distancia, intentando involucrarlo lo máximo posible en todas las actividades grupales, intentar hacer menos actividades grupales lo que viene a ser fuera del PC y hacerlas dentro. Pero obviamente no es lo mismo. Cuando ha llegado aquí ha significado un boost de trabajo, de moral y de sentimiento de pertenencia y de grupo. Y justo eso es algo, ¿no? que podemos ver mucho, sobre todo Motroco es alguien que lo exterioriza bastante, que siempre estáis juntos, siempre hacéis actividades, como él dice, yo me lo saco a correr, ese tipo de cosas. Quiero preguntarte, porque, bueno, no sé en qué parte estás exactamente, creo que es analista actualmente en Crim Real Betis. Estoy haciendo de entrenador. De entrenador, vale. Sí. Quería saber cómo es un poco la forma de, por ejemplo, después de cortaros la racha, ¿no? Ayer Movistar Riders, que lleváis una racha muy buena de 7, cómo este tipo de actividades pueden ayudar a la moral del equipo o cómo ves tú ese tipo de boost de motivación que pueden recibir los jugadores con ese tipo de cosas. Bueno, la motivación puede estar basada en diferentes elementos y para nosotros intentamos fomentar que la motivación esté basada en la tarea, no en el resultado. Entonces, para nosotros lo importante es trabajar bien y mejorar un porcentaje mínimo diario. Entonces, el resultado es un plus, es una consecuencia del buen trabajo, ¿no? Es un poco la filosofía que llevamos por delante. Obviamente el resultado les afecta,
y le puede significar más palo o menos palo, depende de cómo pierdan. Pero en concreto la derrota de ayer, pues una partida más, sin problema. Afrontamos la siguiente partida poco a poco, partido a partido, sin demasiada presión en ese sentido, de que tengamos que ganar un partido sí o sí, o mantener una racha. Las estadísticas al final no son, no son importantes para nosotros. Y bueno, justo hablando de resultados, ayer se confirmó que junto a otros 4 equipos ya estáis asegurados en esa plaza de playoffs. Actualmente estáis en cuarta posición, si no me fallan los cálculos. Y bueno, me gustaría saber cuál es el objetivo que ahora, ya que estáis en playoffs, en estas 3 jornadas que quedan. Sí, Queen Real Betis es un equipo humilde, un equipo que lleva poco tiempo trabajando, y el objetivo que se nos marcaba desde arriba un poco a principio de temporada era clasificar para playoffs, pero obviamente una vez alcanzas tu objetivo te tienes que marcar uno nuevo, ¿no? Nuestro objetivo es dar la mejor versión de nosotros, aunque suene un poco típico tópico, em, y ver hasta dónde podemos llegar. Yo creo que la cosa arriba está bastante apretada. Tanto Mad Lion como Vista Rider como G2 son muy buenos equipos. Intentar adaptarnos lo mejor posible al meta para ser buenos contendientes. Sería el objetivo que nosotros estamos marcando, sí. Y bueno, en cuanto a las posiciones, ¿no? El Crim Real Betis del año pasado fue un equipo que llegó a las finales cuando nadie lo esperaba. Bueno, del año pasado, no, del split anterior, perdón. Y fue un equipo que dio bastante la sorpresa. Más allá de la humildad que has dicho que entra en los valores del equipo, me gustaría saber tu opinión personal, ya no como parte de la organización, de cómo crees que puede acabar este Betis y si crees que podéis llegar a lograr lo mismo o incluso ganar la Superliga esta vez. Sí, yo creo que tal y como tenemos planteado el equipo, en el mejor de los niveles podemos llegar a la final. Estoy convencido. Y bueno, también hablando del meta, ¿no? De lo que has hablado justo al final. Bueno, sabemos que LeBron es un campeón, o sea, es un jugador que juega campeones un poquito, a veces off meta. Por ejemplo, lo hemos visto mucho en esa Evelynn. Y es un jugador que juega bastante agresivo. Y curiosamente, los equipos de Superliga que se encuentran más arriba tienen ese estilo más agresivo. ¿Cómo es tener esa presión o esa baza secreta de poder jugar picks de confort en una posición tan importante como la jungla a la hora de plantear los partidos? Sí, de cara un poco a la estrategia de Peaky Vance, tener un abanico tan amplio te da una seguridad que normalmente no tienes en la jungla o en cualquier rol, ¿no? Em, Como has dicho, pues LeBron es un jugador muy creativo, tiene muchos picks, y eso te da, pues por un lado la seguridad y por otro lado la incertidumbre de, bueno, hasta el momento del pick no sabes con certeza qué es lo que vas a hacer con él, ¿no? Qué campeón va a aparecer. Pero bueno, la verdad es que todo el mundo bastante contento, bastante seguro, porque aunque tenga un abanico tan amplio, puede dar buen nivel con todos. Así que bien, sí. Y bueno, para finalizar un poquito con esta ronda hablando del equipo per se, me gustaría que me contases ya no cómo fue tu llegada, que es lo que hemos hablado antes, sino cómo es trabajar con el que actualmente ostenta el puesto de mejor coach de la Superliga. Bueno, pues trabajar con Motroco se me ha resultado muy fácil porque, para ser honesto, yo venía de equipos en los que no me sentía del todo cómodo con el staff. Obviamente, después de uno o dos splits, vas encontrando carencias o diferencias con tus compañeros. Y en concreto con Motroco, pues al ser una persona que ha estudiado lo mismo que yo, que tenemos muchas cosas en común, que venimos del deporte, em, mm, tanto los valores como los protocolos que llevamos a cabo, como la filosofía de trabajo, coincidimos mucho. Entonces es muy sencillo, tanto el día a día como semana a semana, como lo que viene a ser el split completo. Y bueno, vamos a pasar ahora a algo que no sabemos todavía, ¿no? Que es ese EU Masters. Para aseguraros la posición deberíais de ganar la temporada regular para tener esa posición de play-in y si no llegar a las finales, en caso de que el campeón de temporada regular
no acabe llegando a esas finales. Me gustaría saber un poco cuál es vuestro objetivo en caso de llegar, porque claro, en la anterior edición del EU Masters les tocó ese grupo de la muerte, junto a la Academia de Excel, junto a Kakor, que acabaron ganando el torneo. ¿Cómo os veis un poco de cara a lo que pueda ocurrir en Europa? Bueno, eso quizás un poco pronto para decirlo, ¿no? Yo entiendo que me hagas esta pregunta, pero para nosotros ahora mismo la concentración máxima sigue en la temporada regular y el siguiente paso ya sería playoffs. Entonces esto iría como 2 pasos por delante. Obviamente es algo en lo que algunas veces pensamos, que se nos cruza en la cabeza, pero ahora mismo lo más importante es centrarnos en el partido siguiente, que nos quedan 3 partidos para terminar la temporada. Bueno, está bastante bien, ¿no? Al final, el partido a partido, ¿no? Filosofía que se usa bastante. Y bueno, ya te iba a preguntar también sobre la Iberian Cup, pero doy por hecho que es un poco lo mismo, que ya te quedan muy lejos. Pero también hablando de cosas que pueden quedar lejos o cerca, me gustaría hablar un poco de cómo quieres ver el futuro de Mapache, ¿no? Vienes de la LEC, sabemos que tienes un nivel bastante grande, eres un grandísimo analista, un grandísimo entrenador. Y bueno, me gustaría saber, después de Crimdral Betis o después de este split, ¿cuáles son tus objetivos que tienes marcados en lo personal? Bueno, la verdad es que mi objetivo cada vez que llego a un club, siempre digo lo mismo en la entrevista y después con los trabajadores. A mí me gustaría formar parte de un proyecto a largo plazo, porque cuando siempre que llegas a un nuevo proyecto necesitas un tiempo de adaptación, un tiempo en el que eres menos efectivo, en el que conoces menos a tus compañeros, en el que no sabes muy bien tu lugar, tus competencias, etcétera. Entonces, después de una serie de meses ya empiezas a sentirte más cómodo, a sentirte más involucrado dentro del proyecto. Entonces, para mí lo importante es mantenerme un tiempo dentro del proyecto para dar lo mejor de mí mismo. Entonces, de momento, no pienso en concreto en moverme de Clinton al Betis porque, aparte de que estoy muy a gusto, me gustaría alcanzar ese punto de confort laboral en el que soy la mejor versión de mí mismo dentro del club. Y bueno, hablando de este tipo de organizaciones, ¿no? De proyectos a largo plazo, nosotros ayer en nuestro programa de Furisport Radio hablábamos de que normalmente no suele sonar mucho o no se suele hablar tanto de las salidas a ligas mayores, como puede ser la LEC, de los entrenadores, tanto como de los jugadores. Me gustaría preguntarte a ti personalmente, ¿no? Porque eres alguien que lo ha logrado. ¿Cómo es un poco esa sensación o cómo crees que es, crees que es el camino para llegar a la competición mayor? Ya que como tú lo conoces, bueno, si nos podías dar un poquito de insight acerca del tema. Bueno, en mi caso concreto, yo llegué a través de trabajar muy duro. Yo estuve en G2 Vodafone, que era un poco la academia o el segundo equipo de G2. Entonces, Eh, yo diría que es tanto una combinación de trabajar duro como tener los contactos adecuados, como estar en el momento, en el lugar adecuado, ¿no? Te mentiría si te dijera que todo el que trabaja duro llega arriba o si todo el que solo por tener contacto ya llegas arriba o si solo por tener suerte, ¿no? Yo creo que es un poco una combinación de todo, que solo los dos primeros son un factor que nosotros podemos controlar, que pues, hace un poco de contacto en todos los eventos, cada vez que hables con alguien de un equipo, no hace falta que seas una persona falsa, simplemente sé tú mismo y conoce a los demás, no te cierres tan solo a tu equipo porque es algo que ocurre bastante a menudo, ¿no? Al final los entrenadores y los analistas llevamos a cabo una labor bastante secreta por intentar no revelar para información confidencial de la empresa, ¿no? Pero al final somos personas y formamos parte de una industria en la que tenemos que relacionarnos entre nosotros, tenemos que conocernos, tenemos muchas cosas en común con otras personas con las que no hablamos tan a menudo, ¿no? Entonces el tema de hacer contacto es muy importante y por otro lado trabajar duro es lo que te va a dar la consistencia de estar eh, arriba de un punto de vista de resultados y por otro lado, a la hora de una entrevista, a la hora de la, de conocer a tus compañeros, de que tenga un sentimiento de competencia alto, ¿no? Que digan, este chaval controla, ¿no? Y bueno, así un poquito ya para ir cerrando.
Me gustaría hacerte un par de preguntitas. La primera es, excluyendo a ti, por supuesto, y excluyendo también a Mario, ¿cuál crees que es el mejor entrenador o el mejor coach, ¿no? Que es algo que normalmente se suele decir que es difícil de valorar, porque claro, como tú has dicho, es una labor bastante secreta, pero siempre se ha hablado muy bien de Melced, Jars de Movistar Riders. Me gustaría saber aquí en Superliga cuál crees que serían los mejores entrenadores, a tu opinión. Sí, precisamente estábamos hablando de eso el otro día, Motroco y yo. Es algo que es completamente imposible de saber porque hay tantos factores dentro de un equipo para que al final lo que salga son los resultados o lo que ves en la partida que no tienen ni idea de cómo se trabaja dentro de un equipo. El único que yo conozco y con el que sí he trabajado y creo que es muy buen entrenador es Jarsh de Movistar Riders y diría que es uno de los mejores entrenadores que puedes tener en una RL. Vale, y bueno, para ya ir cerrando, me gustaría un poco sobre tu propio equipo. ¿Cuál crees que es el futuro de estos jugadores, ¿no? ¿Crees que están para competir en LEC? ¿Crees que les falta un poco hablarme de cómo ves tú al equipo que estás entrenando actualmente? Sí, bueno, yo creo que los chicos tienen mucho potencial, que tienen un cielo muy alto de progreso y que aún tienen mucho que mejorar para tener un nivel de LEC. Siempre se habla de qué jugador tiene nivel de LEC, qué jugador no. Yo creo que todos tienen mucho potencial y eso es muy bueno. Eso es algo que no siempre se puede decir, que, que lo ves cuando entrenas con ellos, cuando hablas con ellos, que aún tienen muchas cosas que aprender de cómo trabajar dentro de un equipo, incluso dentro de su posición, ¿no? Otra cosa muy diferente es su ratio de aprendizaje. Cada uno tiene una diferente y aprenderán a diferentes ritmos. También dentro de la LEC, como que es difícil, tiene que aparecer una posición que estén buscando y que haya pocas personas que puedan optar a ese puesto y entonces se dé la tormenta perfecta. Pero desde luego yo creo que si eso ocurre, alguno de nuestros jugadores puede llegar en el futuro. Bueno, pues muchas gracias por tus respuestas. Espero que hayas estado bastante cómodo. A mí me gustó mucho la entrevista. Y bueno, para los que nos estáis viendo desde vuestras casas, ya sabéis que tenéis las redes de Mapache aquí en la descripción, las redes de Criminal Betis supongo que también, y espero que os haya gustado mucho. Un saludo y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.